Pero tomó el rey a 2 de los hijos de Risba, hija de Ajá, las cuales ellas habían tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barsalí, la Meobalita. Y los entregó en mano de los gabanitas, y ellos lo arcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió. ¿Qué dice? Hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabe de Galat, que los habían hurtado de las plazas de Bet-Saán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y termina diciendo, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Señor, gracias te doy en esta mañana. Gracias porque me permites venir a compartir tu palabra. Padre Celestial, oro para que esta palabra sea la palabra que este pueblo necesita. Abre las mentes, abre las coyunturas, abre los oídos espirituales, Señor. Y que esta palabra caiga en buena tierra, y tierra que dé fruto, y fruto en abundancia. Amén y amén. El tema que habíamos preparado el día de hoy se llama, extendiendo, si pueden poner el título, extiendes tus cortinas o extiende tus estacas. Siempre hablamos de que nosotros debemos extendernos. Dice Dios que nos ha llamado a ser los conquistadores, a tomar las tierras. Pero yo me hacía una pregunta, ¿no? Si muchos aún no conquistamos ni siquiera nuestras propias tierras, si aún muchos de nosotros estamos luchando en nuestras propias tierras, entonces ¿cómo es que podemos nosotros poder extender nuestras cortinas? ¿Cómo es que podemos extender nuestras estacas? Y hay algo que está deteniendo al pueblo de Dios. Hay algo que nos está deteniendo a todos. Y esto es maldiciones. Maldiciones que están sobre nuestras vidas. Y yo leía lo que decía, ¿qué es una maldición? Siempre hemos orado, hemos ido a un encuentro, hemos batallado contra las maldiciones y creemos que cuando ya salimos del encuentro hemos roto todas las maldiciones. Pero ¿y por qué no está funcionando en nuestras vidas? Porque aún seguimos pasando necesidades, escaseces, enfermedades, destrucción de familia. ¿No? ¿Por qué es que no prospera nuestra tierra? Y hay algo, como yo le decía, que es una maldición. La maldición dice que es un poder negativo con la capacidad de dañar a una persona, a una familia o a una nación. Es un poder que está y que está dañando personas, familias, naciones enteras. Y muchas personas, nosotros podemos ver que cómo es que busca dañar emocionalmente, busca dañar físicamente y busca dañar económicamente. Y por eso que muchas personas hoy hablamos tanto de tantas enfermedades que se dan, ¿no? Y muchas veces están siendo atormentadas por estas enfermedades. Cada día hablamos más de personas que tienen el síndrome de pánico, la depresión, y por qué me dio esto, y vemos a grandes líderes de hombres de Dios. Hace poco leía que un pastor se había suicidado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo una maldición, bajo un poder, y ese poder está actuando contra nosotros, contra nuestra familia o contra naciones.
Y muchas veces no lo detectamos. A veces yo no entiendo que hay personas que porque vinieron de una etapa de escasez, cuando Dios los prospera, no entienden la prosperidad. Siguen viviendo como cuando fueron pobres. Hay gente que yo lo puedo ver que tienen negocios, que están prosperados, pero son capaces de irse a comer a un buen restaurante. Son capaces de poder sacar un buen seguro de atención médica. Son incapaces de poder ir a un médico particular. Y están buscando siempre lo que pensaban antes. Y lo que tenían, lo de antes, de la pobreza, de la escasez. Y su pensamiento, ¿por qué? Porque la maldición trae una ceguera. Y siguen viendo como antes, que no tienen, que no les va a faltar. Y por eso es que su vida no cambia. Son gente que aunque tengan economía, siguen viviendo bajo una maldición. Y la maldición, ellos creen que aún siguen estando en pobreza. Y nosotros decimos, ¿por qué vino esta maldición a nuestra vida? Nosotros podemos ver la historia de Elí. Elí fue un sacerdote de Dios. Fue un hombre de Dios. Pero por el pecado que cometió Elí con sus hijos, vino una maldición sobre ellos. Vino una maldición. Dios le dijo que su descendencia iba a ser arraigada de la tierra a Elí. Por el pecado que tú has cometido, tu descendencia va a ser arraigada. ¿Por qué vienen maldiciones a nuestras vidas? O por nuestro propio pecado, o por el pecado de nuestra familia. Por eso es que vienen maldiciones sobre nosotros. Es por eso que se desata un poder que va en contra de ti, en contra de tu familia o en contra del territorio donde tú te encuentras. Y Elí le dijo eso. Tu descendencia será arraigada de la tierra en etapa viril. Tus hijos siempre mendigarán. Y eso es lo que pasó con los hijos de Elí. Eso es lo que vino el juicio sobre la familia. Y acuérdense, esto fue en Jueces. Y cuando pasamos a Reyes, cuando después que David le deja el trono a su hijo Salomón, había un sacerdote Abiatar que era descendiente de Elí. ¿Y qué hace Salomón? Salomón lo saca y lo bota del sacerdocio. Y dice la Biblia, para que la escritura se cumpliera, para que la maldición que Dios había hablado contra la familia de Elí se cumpliera. Así es, las maldiciones muchas veces estamos nosotros llegando de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos. Son maldiciones que están contra tu vida. Y tú te preguntas, pero ¿por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué sigo en la escasez? Trabajo duro, me esfuerzo y sigue habiendo escasez en mi familia. No puedo prosperar, sigue habiendo divorcios. ¿Por qué? Porque estamos bajo una maldición. Esto fue por un pecado propio de ellos. Pero hay también maldiciones territoriales. Hay maldiciones que han venido sobre la tierra donde tú estás viviendo. Y muchas veces tú ves que esta ciudad no dice, ¿qué pasa? No prospera, es una ciudad pobre, no avanza. Porque hay una maldición. Y hermano, ¿dónde dice esto? Cuando Adán pecó, Dios le dijo a Adán, maldito será la tierra por tu causa. Maldito será la tierra por tu causa. Con sudor trabajarás, espinos y escardos cosecharás. Por el pecado de Adán hay una maldición sobre la tierra. Nosotros traemos maldición por nuestros pecados a nuestro propio territorio. Yo creo que nosotros tenemos que entender, así como este pecado, también cuando empecé a leerla, otro pecado es la injusticia. Es la injusticia. ¿Por qué hablé cuando dice, vino David, estando en lo mejor de su reinado? Dice que empezó un año, problemas económicos, crisis económicas. Segundo año, seguía la crisis económica.
problemas. David dijo, esto no es normal. A mí Dios me ha escogido, Dios me ha ungido como rey, Dios me ha traído a este pueblo. ¿Y por qué tengo 1 año de crisis? Tengo 2 años de crisis. Y fue el 3er año y él dijo, esto ya no es normal. Y él fue delante de Dios, le dijo, Señor, ¿por qué pasa esto con mi pueblo? ¿Por qué mi pueblo está pasando hambre? Y Dios les dijo, fue por Saúl, por la injusticia que cometieron contra los gabonitas. Los gabonitas, como dice, no era pueblo de Israel, era de los amorreos. Pero ellos hicieron un pacto, un juramento con Josué, que ellos no iban a ser tocados. Dice la palabra, dice que ellos fueron perseguidos por Saúl y fueron muertos. Y Dios le dijo, hay un pecado, hay una injusticia que cometió Saúl contra los gabonitas. Y David va y le pregunta, ¿cómo puedo resarcir esto? Le dijo, entréganos 7 de la descendencia de Saúl para que pueda ser librado de este pecado. La injusticia trae maldiciones sobre tu tierra. Lo que tenemos empresa, tengamos mucho cuidado. Había el testimonio de una persona que dice que ella servía en la casa de una mujer. Y esta mujer era una mujer muy dura. Dice que ellas preparaban la comida, pero no le dejaban que los empleados se sirvieran de la comida. Dice que ellos estaban prohibidos, hasta prohibidos de tomar de agua de la jarra. Tenían que tomar agua del caño. Dice que con el tiempo esta mujer enfermó. Y esas personas que ella fue cruel fueron los que estuvieron cuidando. Dice que esta mujer le dio una enfermedad que no le podía, dice que no, ella pedía agua y no le podían dar agua. Pedía comida y no le podían dar comida. ¿Por qué? Porque había traído maldición sobre ella por la injusticia. La injusticia que tú cometes va a traer maldición sobre tu territorio. La injusticia que tú cometes, que puede ser cualquiera de los puntos, va a traer maldición contra tu casa, contra tu familia. Son maldiciones que uno dice, no, pues yo no peco, pero eres injusto. No eres justo con tu gente, no eres justo con tus empleados, no eres justo con tu familia. Y eso trae maldición. Trae maldición sobre tu casa. ¿Qué otra cosa nos puede traer maldición? Perseguir a los hijos de Dios. Perseguir a los hijos de Dios. Hace poco ha salido un problema del P25 cuando yo fui presidente de la Junta Empresarial de Odebrecht. Gracias a Dios que yo este testimonio lo había contado a mi célula principal con la pastora. Todos los liderados sabían de que esa empresa había querido comprar conciencias. Yo lo conté varias veces como testimonio y después de 15 años sale. Yo he salido a dar mis declaraciones, la prensa ha aceptado mis declaraciones y ayer vino un hermano y me dice, me he encontrado con un cristiano de la iglesia. No te quiero decir quién es Leandro, pero ha comentado mal de ti. Y le digo, no es necesario que me lo digas ni el nombre, nada, porque sé que quien me hace justicia es Dios. Cuando tú hablas mal de un cristiano, cuando tú persigues a un cristiano, traes maldición sobre tu vida. ¿Qué dice la Biblia? Bendeciré a los que te bendicen, pero maldeciré a los que te maldicen. Yo creo que tú no tienes necesidad de hacer tantas cosas. Amén. Y te preguntas, ¿por qué ando en maldición? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué mi familia se enferma? Porque estás bajo maldición, porque estás hablando en contra de los hijos de Dios. Acuérdate, muchos venezolanos, ¿qué dijo Chávez? Maldigo, dijo, desde mis entrañas al pueblo de Israel. Y ese pueblo de Venezuela está pagando esas consecuencias de ese hombre, de irse contra el pueblo de Israel. En el año 48, cuando ese tiempo de Israel buscaba la ONU darle un pedazo de tierra y muchos países ofrecieron para que los pueblos de Israel pudieran venir, la ONU le dio Palestina y 3 países votaron en contra. Fue Cuba, fue Colombia y fue Chile. Y en el año 48 empezó la guerrilla que tantos muertos les ha costado a Colombia.
Hablar en contra de los hijos de Dios, perseguir a los hijos de Dios, trae maldición sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu territorio. Son muchas cosas que van a traer. La idolatría trae maldición sobre ustedes. Dice en Jeremías 7. Jeremías 7, del 17 al 20. Perdón, del 27. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te dirán, y lo llamarás y no te responderás. Perdón, no, 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en la calle de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, y sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. La idolatría, la brujería, todo eso trae maldiciones. Hermanos, a veces quieres confiar, creer en el sortilegio, en el horóscopo. ¿Qué dice mi día? Yo soy Libra, yo soy Capricornio, nosotros somos de Jesucristo. Y nuestra vida está marcada por lo que el Señor dice de mi vida. Amén. Todo esto trae maldiciones. Dice la palabra que esto trae maldición sobre tu vida. Nosotros muchas veces hay pobreza en la familia porque nuestros padres entregaron sus negocios a brujería, hicieron curantorismo, trajeron brujos, oraron por los negocios, y tenemos que ir a cortar esas maldiciones. Hay maldiciones que están sobre nuestras vidas, son por nuestro pecado o por el pecado de nuestra familia, pero Dios nos ha traído en este lugar para que nosotros podamos quebrantar esas maldiciones y podamos traer bendiciones en esta tierra y en nuestra familia. ¿Cuántos lo creen? La sodomía. Hoy se ha hablado hay muchos lugares donde se da la prostitución de manera tan descarada. Todavía se llama que hay un tour de la prostitución. Llevan gente especialmente para que hagan ese tour donde te ofrecen niñas, y todos esos lugares que son conocidos, que se llaman el burdel de Europa, son lugares que han tenido que enfrentar los famosos tsunamis, donde han muerto miles y miles de personas. Todo eso trae brujería, todo eso trae maldición. Chimbote mismo, lo que puedan acordarse de Chimbote, ¿cómo era conocido Chimbote? Como el lugar de los prostíbulos, como el lugar de los bares. Todo eso dice que sobraba el dinero acá en Chimbote, y todo eso trajo la maldición del terremoto a nuestra ciudad. Nunca más hemos vuelto a ser lo que éramos por esa maldición que se dio sobre nuestra vida. El anatema. ¿Qué es el anatema? Nosotros entregamos nuestras cosas a Dios, y muchos padres se emocionan. Acá vienen a la iglesia: quiero entregar a mi hijo, quiero dedicarlo a Dios. Y suben acá y le entregan a Dios, lo separan para Dios. Es entregado para Dios. Muchos van a su negocio: ahora, Señor, yo quiero entregarte mi negocio, entrego mi casa, mi familia. Eso significa que tú lo separaste para Dios, lo apartaste para Dios. Pero un día tomaste la decisión de alejarte de Dios. Muchos padres que trajeron a sus hijos acá lo entregaron a Dios, pero después lo volvieron al mundo, y eso se llama anatema. Anatema es que lo que tú le has dado a Dios y le quitas a Dios, lo haces maldito.
Por eso es que nosotros muchas veces hay niños que caminan en maldición, jóvenes que caminan en maldición, porque un día sus padres los subieron a este lugar y le dijeron: Señor, yo te lo dedico, y después hoy están en el mundo. Hay un pecado, acuérdense ustedes, cuando Josué comenzó a perder todas las guerras, y él fue y dijo: Señor, ¿qué pasa? Y el Señor dijo: hay anatema en el campamento. Hay anatema, tienes que sacar el pecado de tu casa. Si tú le has entregado, por ejemplo, un radio, le has dicho: Señor, yo te entrego este equipo para ti, pero tú después en ese equipo comienzas a escuchar música del mundo, significa que le has quitado a Dios, significa que has traído maldición. Y te preguntas: ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué vive maldición? ¿Por qué no salgo? Porque tú has traído pecado a tu casa. Amén. Hay muchas cosas para hablar de maldiciones, pero como yo te he dicho en esta mañana, hemos sido llamados para revocar esas maldiciones. Hemos sido llamados para cambiar la maldición a bendición. Y yo digo: yo quiero extender mi territorio, yo quiero correr las cortinas de mi casa, yo quiero avanzar, yo quiero tomar esta ciudad. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo hago, Señor? Le decía, para poder avanzar, para poder salir. Número 1, confesar nuestros pecados y de nuestros antepasados. Número 1 es confesar tus pecados, tus propios pecados y los pecados de tus antepasados. Nosotros podemos ver en Nehemías. Nehemías era el copero del rey Atarjerjes. Un día vinieron, dice, y le dijeron, y Nehemías preguntó: ¿cómo está? ¿Cómo está la ciudad de Israel? El pueblo de Israel había caído en pecado, había caído en rebeldía contra Dios, y Dios por eso los castigó y los entregó al pueblo de Babilonia, y estaban viviendo como esclavos en Babilonia. Y Nehemías preguntó: ¿cómo está la ciudad de Jerusalén? Y le dijeron: la ciudad de Jerusalén está en ruinas, está en destrucción, las puertas están quemadas. ¿Y qué hizo Nehemías? Léanlo en Nehemías 1:4, dice la palabra que él se arrodilló y le dijo: Señor, perdónanos. Señor, toma sobre mis hombros los pecados de este pueblo. Perdóname, Señor, que porque hemos ido contra ti. Esa oración de Nehemías, lo primero que hizo Nehemías, que tomó el pecado, que se dijo: Señor, perdóname mi pecado, perdona el pecado de este pueblo. Esto hizo que moviera el corazón del rey Atarjerjes, y esto permitiera de que el rey le pudiera dar el permiso para que él pueda reconstruir la ciudad. Ese mover, ese arrepentimiento, esa confesión de sus pecados cambió en ese momento, mudó el corazón del rey Atarjerjes y le permitiera ir a reconstruir la ciudad. Nosotros podemos ver, hemos escuchado del hijo pródigo. Dice la palabra que él entró en rebeldía contra su padre, hizo deshonra de su padre, y él se fue a vivir a otras ciudades. Y dice que en su pecado trajo maldición a esa tierra. Lean la Biblia, dice que vino hambre a ese pueblo, pero donde estaba su padre había abundancia, pero donde estaba él por su pecado, dice la palabra que trajo hambre a ese pueblo. Tu pecado trae hambre, necesidad, escaseces. Dice la palabra que él, arrepintiéndose, volviendo en sí, esa es la traducción en griego. Arrepentimiento es volviendo en sí. Dice que él, volviendo en sí, dijo: Padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Dice que él, cuando empezó a regresar a su lugar, a la casa de su padre, ya la atmósfera espiritual había cambiado. Él ya iba con la bendición. Él ya iba con la bendición. Y dice la palabra que su padre fue movido. ¿Qué movió el corazón del padre? El arrepentimiento del hijo. Y es igual
cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando le decimos, Señor, perdóname, he pecado contra ti, he pecado contra lo que tú has dicho en tu palabra, eso va a mover el corazón de Dios y Dios va a decir, ahí viene mi hijo amado que se había perdido, dale vestido nuevo, dale zapato nuevo, dale sortija nueva y matemos un becerro porque este es mi hijo que ha venido y hagamos fiesta por él. Amén. Eso hace el arrepentimiento. Cambia el corazón, cambia el corazón. Cambia el corazón. Y Dios está esperando que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado. Eso va a clamar. Si un pueblo se humilla delante de Dios, es un pueblo que está camino a cambiar su destino. Amén. Hace poco estuvo el congresista acá y yo colgué y dije, un hombre se humilla delante de Dios, Dios lo exalta delante de la gente. Muchos pusieron cosas negativas porque no entienden este principio. No entienden un principio de Dios, que cuando un pueblo se humilla delante de Dios, Dios se prepara para bendecirlo grandemente. Amén. Amén, hermanos. Segundo, separar todo lo que Dios te va a dar, entregárselo a Dios, ungir nuestro territorio. Todo lo que tú tienes no es tuyo. Todo lo que tú tienes es de Dios. Si a mí Dios me da un carro, ese carro yo se lo entrego a Dios. Si a mí Dios me da una casa, esa mi casa yo se lo entrego a Dios. Porque no es mío. Dios me dio un negocio, todo es negocio. Yo siempre hemos ido con mi pastora, le hemos entregado a Dios. Porque no es mío. Uno tiene que entender, entregarle a Dios, ir a tu casa, ungir ese lugar, decirle, Señor, yo no sé qué puede haber pasado en este lugar. Yo no sé si acá pecaron mis padres, mis antepasados, no sé quién está. Pero yo quiero ungir este lugar y quiero entregártelo a ti. Señor, quiero separarlo, este es tuyo, no es mío. Yo te lo entrego. Y lo que tú le entregues a Dios, lo que Dios todo te lo va a dar a ti. Y Dios va a bendecirte de gran manera. Va a honrar lo que tú le estás entregando al Señor. Amén. 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 Tercero, número 1 que hemos dicho, arrepentimiento, pedir perdón. 2, ungir las cosas. 3, levantar una ofrenda. Silencio en la sala. Cuando David pecó haciendo un censo y vino una mortandad sobre el pueblo de Israel, David pidió perdón a Dios. Se arrepintió, Señor, dijo, por mi culpa se está muriendo. ¿Qué hago, Señor? Le dijo, ¿cómo puedo detener esta mortandad? Y Dios le dijo, anda a la parcela de Orauma y ahí levanta mi altar. Y él dice que fue a la parcela y él lo quiso, rey, te regalo esta parcela. Y él dijo, no le daré nada a mi Dios que no me haya costado. Amén. Si tú sabes, si has identificado por qué razón estás, prepara tu mejor ofrenda para Dios. Ya te has arrepentido, has ungido las cosas, prepara una ofrenda para el Señor. Y cuarto, clama a Él. Clama a Él con todo tu corazón. Vamos a vamos a Primera Reyes 18. Primera Reyes 18, 37. O 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, se hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel
y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y vamos al 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Había una gran sequía. Sequía es escasez, necesidad, pobreza. Esa es una sequía. Había una gran sequía y en ese tiempo Elías hizo lo mismo. Dijo: vamos a levantar un altar. ¿Y sabe lo que había escasez en ese tiempo? Era de agua. Había escasez de agua en ese tiempo y les pidió que trajeran agua. No es que Dios no te va a pedir lo que no tienes. Cuando estuvo con la mujer, con la viuda, ¿qué le pidió? Lo único que tenía. Siempre tú dices: pero ¿por qué Dios va a ser tan malo de pedirme lo único que tenga? Te pide lo único que tenga para darte más, para darte más, para darte más. Tienes poco porque estás en maldición. Y el Señor dice: tráemelo porque yo quiero darte más. Quiero romper tu maldición. Y dice la palabra que los hombres trajeron agua y echaron en la ofrenda. Echaron en el altar. Y después de esto dice la palabra que se arrodilló Elías y comenzó a orar y a clamar. Tú ya sabes el camino para cortar maldiciones. Pide perdón por tus pecados, tuyo y tu familia. Unge todas las cosas porque no son tuyas. Entrégaselo a Dios. Prepara tu mejor ofrenda y clama a Dios. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.